Qué bello es estar en esta hora porque podemos entrar a la presencia de Dios confiadamente que Él nos va a escuchar. En nuestro devocional Café con Dios, hoy más que nunca agradecemos a Él por permitirnos estar en sintonía, llevando a ustedes un mensaje, una palabra. Les saludo en esta hora, les bendigo y declaro que esta palabra no solo te alimentará, sino que abrirá tus ojos y hará que tu camino, la pasión por seguir a Jesucristo, te rodee en todo lo que hagas durante este día e impregnará todo lo que haces para Él. Así que no de antemanos, como les dije, de agradecer. Hoy hemos llamado este tiempo de enseñanza algo que crucialmente Dios ha ofrendado para cada uno de nosotros, el verdadero sacrificio. En Efesios 5:2 nos menciona la palabra y la leo en esta hora y dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante y voluntario. La palabra de Dios nos lleva a ver a través de este pasaje un sacrificio voluntario por amor. Y nótese que dice en su palabra, en la Reina Valera, andad en amor como también Cristo nos amó. Jesús nos dio un ejemplo muy claro estando en la tierra. Él amó, Él nos enseñó a perdonar y se entregó a sí mismo por nosotros. Dice la palabra como ofrenda y sacrificio en olor fragante. Y es algo que hoy crucialmente nos preguntamos realmente, ¿cómo puedo yo agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho? En el momento que lo aceptamos a Él como nuestro único y suficiente Salvador, es el primer paso. Pero el segundo paso es la decisión de seguirle. Y cuando le hablo de seguirle, es de poder nosotros ser esa ofrenda agradable para Él. Que para este tiempo el Señor nos levantó como esa ofrenda agradable. Desde el momento que lo aceptaste, tu vida es la ofrenda agradable para Él. Cuando nos apartamos para Dios, cuando preferimos andar haciendo lo correcto, aunque inclusive nuestra carne no se imponga por encima de lo que Dios dejó de antemano para que nosotros caminásemos en ella. Él nos recuerda que ahora tú y yo somos ese vivo sacrificio. Porque la palabra dice en Filipenses 2:8, menciona que se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nos recuerda que Él, a través de ese espacio, en ese momento, donde escribe que Jesús en la cruz, no se halló en Él engaño o alguna palabra de maldición en su boca. Y es allí, en primera de Pedro 2, 22, 23, que nos dice, el cual se hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondió con maldición, cuando padecía no amenazó, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesucristo nos mostró esa pasión, ese amor, esa mansedumbre, esa benignidad, que mantuvo en silencio aunque habían falsas acusaciones, maltrato que Él recibió en la cruz.
porque él tenía una misión que Jesús, que divina, que el Padre le había dado. Y eso lo revela el profeta Isaías en el capítulo 53. Y no abrió su boca. Y es que entonces miramos que él hizo todo eso para que hoy tú y yo tuviéramos la puerta abierta. Para que hoy tú y yo fuéramos trasladados de las tinieblas a la luz. Cuando nacemos y no tenemos la conciencia realmente de lo que Jesucristo hizo en la cruz, llevando todo el peso del pecado, dolor, muerte, e ignoramos ese momento, a medida que tenemos conciencia ya, para aceptarlo a Él, para tomar ese paso y ir a Él y bautizarnos. Es allí donde el Espíritu Santo comienza esa nueva vida. Déjeme decirle que con el paso del tiempo, Él se encarga de ir perfeccionando. Pero en ese preciso instante, cuando tú le dices sí a Él, es donde vemos lo que dice Colosenses 1:13. Y a través de la palabra nos lleva a nosotros y dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y trasladó el reino de su Hijo amado. En otras versiones dice, porque Él nos libró de la potestad de las tinieblas. Dos palabras muy referentes que es dominio, potestad o poder. Llegamos a Él, todos nosotros llegamos con ese dominio, con esa potestad que las tinieblas tienen. Y Él habla de las tinieblas, es con aquello, cuando llegamos a los pies de Cristo, venimos maltratados, con fortalezas que se han construido a través del dolor de lo que hemos vivido, con falta de perdón por aquellas cosas que nos hicieron, con rabia, con amargura, con resentimiento, con malas costumbres, con vicios. A esas tinieblas se revela lo que dice la palabra. Jesús fue a la cruz para librarnos de eso. Jesús fue a la cruz porque vivió Emmanuel con nosotros y vio todo lo que vivimos a diario. Y Él, por amor a ti y a mí, se hizo pecado. Aunque en Él no se halló pecado, que en Él no se halló engaño, se humilló para darnos esa vida eterna. Y es allí donde está la mejor noticia. Nos libró de quizás de ese momento que estás viviendo, de esa ansiedad, de ese dolor, de aquella pérdida que has tenido, de aquel vacío que tienes, que aún teniendo las cosas, el trabajo, la familia, no eres feliz, que te sientes impotente, ansioso, amargado. Él lo hizo para librarte de todo ese peso de pecado que vive dentro de la criatura. Por eso que Él dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Nos amó tanto que puso a su Hijo en forma de carne humana para que pagara con su sangre preciosa todo lo que hoy no debes estar sobre ti. Ni la angustia, ni la tristeza, ni nada de aquello que usted hoy quizás en esta hora puede colocar en las manos de Él. Por eso nos rescató de ese reino de la oscuridad y nos trasladó a ese reino de su Hijo amado. Con esto nos vemos cómo a través
en ese versículo de la oración de Pablo, agradece a Dios por rescatar a todos de esa oscuridad espiritual. Cuando estamos en esa oscuridad espiritual, estamos separados de Dios. Por eso dice la palabra que si confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón, Él nos dará la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y así que al llevarnos a ese reino de luz, o trasladarnos a esa luz, desarraigó el pecado y la autoridad que Satanás tenía sobre tu vida. Y es ahí donde quiero terminar diciéndote: ya lo recibiste, ya lo confesaste con tu boca. La palabra dice que hay que creerlo con el corazón. Y es ahí donde de pronto quizás muchos están, porque estando caminando y habiendo aceptado, habiendo hecho la oración de fe, o inclusive habiéndose bautizado, no le han dado el corazón a Dios. Nosotros damos el corazón a Dios, es una decisión que decido y determino vivir para Él, mas no para lo que la carne, ni los deseos, ni el gusto, ni el placer de la vida me ofrece. Porque la palabra nos menciona claramente que Él nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y esto representa la vida, la verdad y la presencia de Dios. Cuando Dios está en tu vida, Él se encarga de darte esa paz, ese gozo en medio de la tribulación, esa esperanza en medio de conductos oscuros donde solo usted tiene esa esperanza de que Él lo va a hacer. Y lo ves como ese Padre. No lo ves como el Dios. No lo ves como la religión. Lo ves como ese Padre que te rescató, que te liberó de todo peso de pecado y te hizo libre. Así que yo te invito en esta hora, que donde estés hoy, le diga: gracias, Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque tú has hablado en nuestra vida. Gracias por rescatarnos. Te pido perdón si hasta el día de hoy te confesé con mi boca y más no creí con el corazón. Y por eso todavía sigo luchando. A pesar de los años que lleve en el Evangelio, o a pesar de los cortos años que tenga, o a pesar de que hoy sea el primer día y hasta ahora esté entendiendo a través de este mensaje, hoy comprendo por qué hay muchas cosas que no funcionan. Porque debo confesarte y creer con el corazón. Es mi decisión seguirte en esta hora. Tú y yo juntos. Seguirte. Guardar tu presencia en mi vida. Alimentar cada día ese espíritu que vive dentro de mí. Tu Espíritu Santo. Que me guía, que me orienta. Que me da la paz. Aún en la enfermedad, en el dolor, en la tribulación. Me levantas. Por una palabra tuya, soy salvo, soy sano, soy libre. Gracias. Padre, te doy las gracias por cada familia, por cada persona que se conecta. Bendigo sus vidas y te pido, Espíritu de Dios, que los guíes y los orientes. Que restaure y que vuelvas a transformar una vez más sus vidas. Que bendiga su casa, su familia y su entorno. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Un espacio ideal para que a través de este podcast compartas un podcast de fe a aquellos que necesitan escuchar una palabra de fe. Quienes habló la profeta Valeria Mesa.
del Ministerio Edificado sobre la Roca. Bendiciones. Buscad a Jehová y su poder buscad siempre su rostro. Es tiempo de un momento con tu Creador. Iniciamos de la mejor manera, encomendando nuestro día y tomando un café con Dios.